5 minutos de nuestra historia con el maestro Rubén Ruiz Guerra. Un espacio en el que recordamos momentos significativos, personalidades y expresiones culturales que han contribuido a construir nuestra forma de ser y de vivir. Bienvenidas todas, bienvenidos todos a una nueva emisión de 5 minutos de nuestra historia. Un esfuerzo de colaboración entre la sede Chicago de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la misma universidad. Soy el profesor Rubén Ruiz y el día de hoy vamos a platicar acerca del aniversario luctuoso de un cómico mexicano, uno de los más importantes. Tintán. Tintán fue un personaje muy exitoso en los años 40, los años 50 y todavía en los años 60. Él fue actor, fue cómico dentro de las películas que hizo, pero también cantaba, también hacía show, digamos, en teatros, en carpas, y también Tintán hizo doblaje. Algunos de los doblajes más entrañados de las películas de Disney que yo vi ya entre la adolescencia y la infancia fueron hechos por Tintán, justamente. El inicio de la carrera de este cómico, de este actor, de este cantante, se dio él encarnando a un personaje muy especial, muy particular, el Pachuco. El Pachuco que en términos mexicanos era aquel mexicano que ya vivía en los Estados Unidos, que se estaba aculturando dentro de los Estados Unidos mismos. Algunos de ellos ya no eran migrantes propiamente dichos, sino que sus padres los habían llevado de niños y ellos habían crecido ahí, se habían educado ahí. Muchos de ellos ya ni siquiera hablaban el español, pero que pudieron ir construyendo una identidad propia, y ese es uno de los elementos muy importantes. Y esa identidad propia se pudo expresar de varias maneras. Por una parte, con un lenguaje que ellos fueron construyendo, un lenguaje en donde tomaban prestadas palabras de una y de otra lengua y construían una lengua propia. Un lenguaje por medio del cual tomaban prestadas estructuras gramaticales y hacían su lengua propia. Pero no solo eso, también fueron generando expresiones culturales propias, entretenimientos propios, y una manifestación muy importante en la década de 1930 y 1940 fue el traje del pachuco, lo que en los Estados Unidos se denominó el suit. Este era una forma peculiar de vestir, trajes muy bien cortados, sacos muy bien cortados, pero ciertamente muy amplios, solapas muy anchas, mangas muy largas, que se veían holgados en aquellos que los utilizaban, pantalones también muy holgados, muy largos, usualmente también una cadena de oro muy larga que llegaba desde el bolsillo hasta prácticamente la rodilla. Por supuesto, por una parte los zapatos bicolores muy bien lustrados y por otra parte un sombrero de fieltro pero de ala ancha y con una pluma. Ese fue el personaje que encarnó Tintán en una primera etapa de su vida y que le dio enorme popularidad, enorme popularidad. A partir de ese personaje, Tintán fue evolucionando y particularmente en la segunda mitad de la década del 40 y en la primera mitad de la década del 50, logró hacer personajes verdaderamente entrañables, verdaderamente icónicos. Algunos de ellos, de alguna manera, parodiando historias clásicas o historias muy conocidas. El Vizconde de Montecristo, por ejemplo, el Ceniciento, el Bello Durmiente, esos personajes él hacía. Pero lo otro fue encarnar a un personaje urbano creciente, de creciente presencia en la sociedad mexicana. Él, que era de alguna manera un peladito, un hombre del pueblo que vivía en una vecindad, que establecía sus vínculos de relación a través de los vínculos que se hacen en las vecindades y con los amigos, los cuates, diríamos en México, y siempre, por supuesto,
cortejando a alguna muchacha guapa. Por supuesto, este personaje que lo representaba de una cierta manera alguien que era un poco listo, que le encantaba de alguna manera timar a la gente, pero a final de cuentas era alguien de muy buen corazón. Tintán encarnó a ese personaje, representó muy bien a este nuevo núcleo social que estaba surgiendo en el México, que se estaba urbanizando, que estaba dejando de ser un país rural y que se convertía en un país más y más urbano. Él realmente nos ha dejado muy buenos momentos, algunas películas sumamente divertidas, muchas de ellas cargadas con un fuerte contenido social y ciertamente también con una velada crítica política. Tintán, uno de los cómicos más memorables que ha producido el cine mexicano. Hasta aquí con esta cápsula de 5 minutos de nuestra historia. Soy el profesor Rubén Ruiz y nos escuchamos en la próxima.